Buenos días a todos, una alegría volver a encontrarnos y para mí una alegría doble, primero o triple, primero volver a encontrarnos, segundo ver tanta gente, tantos que seguimos empeñados en eucaristizar, que tenemos a San Manuel como padre, como modelo, como ánimo, a San Manuel González. Y la tercera alegría, bueno, habría tantas cosas para seguir diciendo por qué estamos alegres, porque el Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres, es hoy que tenemos a otro Manuel González. Lo imagino que lo habréis visto en el programa, don Manuel González López Corps, que yo digo la verdad, a mí me han dado una presentación larguísima, pero yo no la voy a leer, porque yo quiero decir, después lo buscáis en internet que sale, que si asesor de liturgia de la Conferencia Episcopal, que si clases de San Damaso, que si, bueno, podéis encontrar todo. Está el año de nacimiento, que hasta me lo han puesto, digo, por Dios, no es mujer, pero vamos a ser un poco respetuosos con las canas y el no pelo, ¿no? 59. 59, no tiene problema en decirlo. Nací en el 59, tengo 63. Pero el 30 de diciembre, que conste, ¿eh? Claro, para terminar el año. Tira Nochevieja a mi madre. Realmente, qué realito. Año nuevo, hijo nuevo. Bueno, yo solamente quería contaros, para decir algo sobre él, para presentarlo, si bien, vuelvo a decir, creo que casi no hace falta presentarlo, porque muchísimos lo conoceréis aquí, por su colaboración en el Granito de Arena, por su cercanía siempre a la UNED y todo lo que está referido a San Manuel. Yo en el año, no me acuerdo qué año era, yo estuve en Roma estudiando, haciendo mi juniorado entre el año 98 y en el 2002. Un día fuimos a visitar San Pablo Extramuros y al entrar, un cura por detrás, ni siquiera lo vimos, dice: yo me llamo igual, no así, no, lo dijo en español, pero bueno, yo me llamo igual que vuestro fundador, y era el susodicho, quien tengo aquí a mi derecha, con 20 años menos, igual que yo, que tenía 20 años menos que ahora, ¿no? Y dice: yo me llamo igual que vuestro fundador. Y bueno, seguimos hablando, se presentó, alguna vez creo que nos fue a dar algún retiro ahí en la Casa de Roma, cuando estaba yo, porque después siguió, él estaba haciendo su doctorado en ese momento, en Roma, y a mí me impactó, bueno, decir, mira este cura, cuánto que conoce a nuestro fundador, qué confianza que tiene con nosotros, y que se llama igual, porque queda que no, pero ahora desde entonces tenemos que decir: Manuel González, ¿quién? ¿El santo o el camino, el que está en camino todavía, no? Entonces, yo creo que para nosotros, bueno, Manuel González es su vida, es el Señor y todo, pero siempre se ha dedicado mucho al tema de la liturgia, como todos lo sabéis. Y bueno, para nosotros, o para mí, es un maestro y un padre en este tema. Y tratamos de hacerle caso, y cada vez que hacemos cosas en la liturgia que sabemos que él nos ha enseñado que no son así, nos acordamos de él, y así rezamos una Ave María pidiendo perdón. O sea que tiene millones de rosarios rezados de las personas que no nos hemos portado litúrgicamente correctamente. Entonces, bueno, para nosotros yo creo que es particularmente importante su disponibilidad para siempre querer orientarnos, para ayudarnos, y porque es una persona muy capacitada en este ámbito. Entonces personalmente es un gozo poder escucharlo y poder intentar poner en práctica y orar a partir de sus intuiciones. Por eso, porque es una persona que está muy metida en el tema de la liturgia, siempre formándose, y muy empapado del carisma eucarístico reparador, por su gran devoción a San Manuel, con lo cual tiene en su formación y en su persona toda una serie de características que para nosotros son particularmente importantes. Así que yo no voy a extender más, sí que quiero agradecerte una vez más todo lo que siempre has hecho y cómo nos has acompañado, Manuel, y por estar hoy aquí. Él nos va a hablar, lo voy a decir, bueno, después vamos a entregaros una revista de Granito, él ya va a decir, porque ahí hay un texto que nos va a servir. Su ponencia, porque en el programa pone Stabat Mater, el nombre exacto es Ahí tienes a tu madre, modelo y maestra. Entonces nada, yo nunca logro ser muy breve, tú, Manuel, imítame a mí, todo el tiempo estoy. Pues lo primero es gracias, y lo segundo, yo voy a hacer una exposición que coged de ella lo que pueda ser interesante, lo que no, pues lo dejáis.
Vengo con un trancazo como estés escuchando, pero vamos a intentar que sea comprensible la cosa. Vamos a hablar unos 40 minutos, yo he escrito mucho, pero lo que salga, salga. Y me decía Valle que lo interesante sería que luego cada uno tuviese un tiempo largo, tranquilo, de reflexión, ¿eh? O sea, un poco para rumiar. Para rumiar yo os voy a plantear dos preguntas y luego este artículo que yo escribí hace, bueno, este mes mismo, ¿no? Aquí escribo con seudónimo, pero del Cerro soy yo. Es decir que tenéis el texto en español, una de las versiones del texto del Stabat Mater, que es la, como sabéis, y veremos hoy un poquito, presenta a María como madre, como modelo y como maestra, en esa triple versión, ¿no? Es un trípode interesante. Lo hacemos cuando hoy comienza el otoño. El otoño ha comenzado esta mañana. ¿Veis qué tiene que ver esto? Pues nosotros llevamos ya décadas que no valoramos el comienzo de las estaciones, pero San Manuel González sí lo hacía. Fijaos, si queremos bucear la espiritualidad de San Manuel, no es casualidad que hoy comencemos el otoño. A ver, antiguamente había, en otros países se sigue haciendo, Italia lo ha recuperado ahora con fuerza, 4 veces al año, coincidiendo con el cambio de estaciones, lo que se llaman las 4 témporas, los 4 tiempos del año, para pararse, para pedir perdón y para dar gracias. 3 cosas: pararse, pedir perdón y dar gracias. 4 veces al año. Antiguamente el año estaba estructurado así y la espiritualidad de San Manuel bebió justamente de esto. Las témporas de otoño, las que estamos ahora, las témporas de otoño, tenían que ver con la fiesta de la Santa Cruz, con la fiesta de la Dolorosa, con el 15 de septiembre. Lo digo esto porque es una casualidad que hoy comience el otoño, pero para los antiguos el cambio de estaciones es una ocasión para confesar a Cristo como cronócrator, como Señor del tiempo. Fijaos que todos los años en la vigilia pascual, al comienzo de la vigilia pascual, decimos: suyo es el tiempo, suya es la eternidad, a él la gloria por los siglos. Es la confesión de Cristo como Señor del tiempo. Pues hoy ha quedado únicamente reducido al comienzo de la vigilia pascual en España, pero por ejemplo Italia, al renovar el misal, en la nueva edición del misal, ha recuperado los 4 tiempos, en latín las 4 témporas del año, de las cuales vivió San Manuel de una manera concreta. Y quería comenzar con esta pequeña indicación para que valoréis las cosas. Igualmente, él, hoy es opcional, pero antiguamente, cuando llegaba septiembre, los antiguos tenían como himno de septiembre el Stabat Mater Dolorosa. Por eso, en el granito de este mes aparece justamente una pequeña reflexión, una pequeña introducción, y en español lo que ellos rezaban en latín. Hoy, si vais a misa un 15 de septiembre, se puede o no se puede rezar, ¿no? Pero aquí al menos lo hemos puesto para que tengáis todos el texto, para que podáis meditarlo, para que sea hoy, después de la charla, un rato tranquilo, y porque este himno puede ser un poco el eje de todo el año. Un año en el que el leitmotiv, el motto, es: ahí tienes a tu madre. Ahí tienes a tu madre es ya una invitación a la contemplación. Una invitación a la contemplación. No solamente es una indicación: ahí está tu madre, sino podemos verlo en esta mañana de retiro, en esta mañana de silencio, en esta mañana de convivencia, con varios verbos, como se ha traducido el versículo del capítulo 19, versículo 27, del cuarto evangelista, que es el único. Juan el teólogo es el único que habla de este acontecimiento, el único de los 4 que habla de este acontecimiento. Ahí está, mírala, o he aquí. Es una invitación, de momento, a ver una escena. ¿Qué tipo de escena? Una escena donde hay 3 elementos importantes: un árbol, un hombre y una mujer. ¿De acuerdo? Un árbol, un hombre y una mujer. Es la escena. Como diría San Ignacio, podemos hacer una composición de lugar. Si no vemos la escena en su conjunto, no entenderemos realmente la profundidad del hecho, porque Juan, el teólogo, Juan, el cuarto evangelista, cuando escribe el texto, tiene delante un paradigma, tiene delante un modelo. Es decir, él está evocando la imagen primigenia. ¿De qué? De un árbol, también, de un hombre y de una mujer. Es decir, el árbol del paraíso, Adán y Eva. O sea, desde ese paradigma
podemos contemplar y entender el lema que va a atravesar todo este curso 2023-2024. El ámbito de esos tres personajes, o tres ideas, un árbol, un hombre y una mujer, el ámbito es el paraíso. Porque el texto de Génesis, que se pone el árbol en medio del paraíso, ¿recordáis? El hombre, simbólicamente Adán, es muy bonito la palabra Adán. Adán significa rojizo. Adán significa rojizo, no más que esto, ¿eh? Adamá en hebreo, significa la tierra, el barro rojo de los cántaros, el barro rojo de los botijos, ¿no? Adamá es barro rojo. Pues Adán es sacado del barro rojo, o sea, sería rojizo en español, es la humanidad que viene de la tierra. Es interesante que el nombre de Eva no aparece en el texto. Si vais al texto de Génesis, Eva no aparece. No aparece el nombre de Eva. Aparece el nombre de Adán solamente, pero no de Eva. Esto no es el momento ahora, pero es interesante. Eva solo aparece cuando peca. El nombre de Eva solo aparece cuando peca. Es interesante que se ve la mujer sin más. Digo esto para que entendáis la profundidad que tiene Juan cuando no dice a su madre, madre. Ni tampoco dice María, ¿os dais cuenta? Dice mujer. Es fundamental entender esto, ¿eh? Hay un paralelismo entre el capítulo 2 de San Juan y el capítulo 19 de San Juan. El capítulo 2 de San Juan es el gran capítulo, porque el primer capítulo de Juan es una introducción. El capítulo segundo es el primer milagro, ¿no? El primer signo, que acaba diciendo, así en Caná de Galilea Jesús comenzó sus signos, manifestó su gloria y los discípulos creyeron en él. Y dice el texto, en Caná estaba su madre. En Caná estaba su madre. Y Jesús le dice a ella, no ha llegado mi hora, mujer. El capítulo habla del agua y del vino. El capítulo 19 es un paralelismo, habiendo llegado la hora, estaba su madre al pie de la cruz. Aquí utiliza otro verbo. En Caná, la madre estaba. En el árbol de la cruz, dice, estaba de pie. Es importante esta distinción. No estaba su madre, sino estaba en pie. Actitud sacerdotal, de oferente, mostrándonos un modelo, un paradigma. Es decir, ver los textos despacito, tranquilamente, es aprender, es contemplar, es meternos en esto. Y fijaos que dice, estando su madre, le dice, mujer, no ha llegado mi hora. Desde el principio del Evangelio, para Juan, María es la alternativa a la mujer del paraíso. Entonces, para ver este lema que tenéis aquí, ahí tienes a tu madre, es verla desde esa perspectiva, la mujer. Luego, cuando acabe, podéis hacer preguntas si queréis, y podemos profundizar, podemos discutir sobre esto, ¿no? El ámbito siempre es el paraíso. De hecho, Génesis 2.8 dice, plantó Yahvé Dios un paraíso, ¿dónde lo plantó? Es importante en las catequesis señalar esto. ¿Dónde plantó Dios el paraíso? Y dice el texto, al oriente. ¿Qué significa en castellano oriente? Preguntad a la gente. Orior en latín es el verbo de la luz, vivir. Oriente, orient significa lugar de la luz o también lugar de la vida. Oriente es lugar de la luz y de la vida, como occidente, lo contrario es lugar de la muerte. Occido es matar. Occidente es lugar de la muerte. Es decir, el símbolo es importante. Los antiguos padres decían que mirar a la cruz es mirar hacia oriente. Yo acabo de llegar de Jerusalén ahora, estaba con un grupo grande de italianos guiando una peregrinación y les hablaba justamente de esto. Cristo muere mirando hacia occidente, es decir, Cristo muere de cara a cara, dando la cara, plantando cara a la muerte. Hay un simbolismo precioso en esto. Para los antiguos, mirar la cruz era mirar hacia oriente. De hecho, en cada casa cristiana, la casa de un cristiano normal, la pared que señalaba oriente estaba marcada con una cruz. Es una costumbre que habría que retomar. ¿Dónde está el oriente en nuestras casas? Oriente es un símbolo de esperanza, la luz, la vida. Las antiguas iglesias, no hay iglesia antigua que no tenga esta regla. Pensad en vuestros pueblos. ¿Dónde está la cabecera de vuestra iglesia? Si son iglesias anteriores al siglo XVI,
todas. En América ya no, porque se ha perdido ya, lamentablemente, esta teología y esta espiritualidad tan profunda. Pero en Castilla, por ejemplo, los que sois castellanos, pensad en Castilla, pensad en León, pensad en Cataluña. Cataluña, el románico preciosísimo que tenemos en Cataluña. No hay iglesia que no mire a Oriente. O sea, mirar el altar siempre es el árbol de la vida, ¿eh? Todo esto está en este contexto, el paraíso. Incluso María, que está al pie de la cruz, oye a Cristo decir: hoy estarás conmigo en el paraíso. Podría haber dicho: hoy estarás conmigo en el reino, ¿no? Hoy te salvarás. No. Le dice al buen ladrón: hoy estarás conmigo en el paraíso. Es decir, Juan, cuando escoge esas palabras, está ofreciéndonos una catequesis, una profundidad increíble. Hay que ir al texto como el texto está escrito, no como nosotros queremos que el texto nos diga, ¿no? Y desde ahí podemos entonces, como si fuese una especie de cámara de televisión, vemos la escena, el árbol, el hombre y la mujer, fijarnos ahora únicamente en la mujer. ¿Quién es la mujer? La mujer es la que se llamará después Eva, la madre de los vivientes, dice el texto de Génesis, pero es mentira. Eva no es la madre de los vivientes, es la madre de los que van a morir, porque el pecado lleva a la muerte. ¿Te das cuenta, eh? Hay un himno también muy conocido para San Manuel, evidentemente, lo cantaba en todas las fiestas la Virgen, el Ave Maristella, que dice mutans eve nomen, cambiando el nombre de Eva a Ave. Fijaos, Ave, que dijo la Virgen, es las letras del Eva, ¿no? De Eva. Mutans eve nomen, cambiando el nombre de Eva. Es decir, nosotros miramos a María en la perspectiva de la nueva mujer. Nosotros, los cristianos, no podemos no ser una alternativa a la cultura del mundo. Siempre tenemos que ser una alternativa. La mujer nunca es vista como un objeto de pecado, como el mundo la ve. La mujer siempre es vista no desde la perspectiva de Eva, sino desde la perspectiva de María. Si por una mujer entró el pecado, por una mujer desbordó la gracia. Es el tema, pues ahí tienes a tu madre, ahí tienes a esta mujer, hay que contemplar esto. Y desde ahí contemplar que Pablo, en la carta a los Gálatas, capítulo 4, versículo 4, dice: al llegar la plenitud de los tiempos, envió Dios a su Hijo nacido de María. ¿Dice esto? ¿Qué dice Pablo? ¿Nacido de? Mujer, otra vez. O sea, hay una categoría que hay que investigar. ¿Os das cuenta? Cristo dirá: ahí tienes a tu madre. Pero a ella le dice mujer. O sea, este paso es importante que nos demos cuenta y lo valoremos, ¿eh? También es importante que nos demos cuenta cómo acaba el capítulo 11 del Apocalipsis. ¿Cómo acaba el capítulo 11 del Apocalipsis? Y cómo comienza el capítulo 12 del Apocalipsis. Digo estas citas para que luego en vuestra casa... Juan, siempre estamos... Juan o quien sea el autor, ¿no? Pero la escuela joánica. Juan parece que nos presenta un PowerPoint, ¿no? Es un PowerPoint en el que las imágenes se superponen. Juan lo que ve es que se abre el santuario celeste, el santuario que está en el paraíso, ¿no? Y ve el arca de la alianza, el arca del pacto. Y de repente, eso está en el capítulo último, en el versículo último del capítulo 11, las imágenes se sobreponen y donde está el arca de la alianza, de repente aparece una mujer desnuda. Como una mujer desnuda. Una mujer interesantísima. Una mujer vestida solo con el sol. Dominando el tiempo, es decir, con la luna debajo de los pies. Para los antiguos, los meses eran lunas, ¿no? Ella está dominando el tiempo. No está sometida al tiempo. Ya no envejece esa mujer, ¿eh? El pecado nos lleva a envejecer, a morir, ¿no? Y el zodiaco, atención, no confundamos el zodiaco con el horóscopo, ¿eh? Mucha gente confunde zodiaco con horóscopo, ¿eh? Los cristianos supervaloramos el zodiaco y no creemos en el horóscopo, ¿eh? El zodiaco es muy importante. Yo cuando conocí a las hermanas en Roma, iba de hecho a vuestra casa de tanto en tanto a comer, a daros un retiro. Cuando yo entré en San Anselmo, en el claustro de los benedictinos hay un gran reloj impresionante y en vez de los números, en vez de los números 1, 2, 3 de las horas, están los signos del zodiaco, porque Cristo es el sol de justicia, el sol que nace de lo alto, hemos rezado esta mañana en laudes, que va pasando por las
constelaciones de estrellas, 12. Es decir, una mujer coronada del universo. Es decir, lo que tenía que haber sido Eva y perdió Eva, lo hemos recuperado en María. Ese es el tipo de mujer. La alianza perdida se ha recuperado. Para Juan, esa mujer, esa madre, ese modelo, ¿es modelo de qué? De una humanidad nueva. Es la reina y señora de todo lo creado. Adán, ¿quién era Adán? Adán era 3 cosas: sacerdote, profeta y rey. Eso era Adán. Sacerdote, profeta y rey. El sacerdocio, la realeza y el profetismo de Adán lo pierde con el pecado, pero el pueblo de Israel no pierde la memoria y custodia en el arca del pacto, custodia en el arca de la alianza 3 elementos que van a ser para siempre el recuerdo de que esa promesa existe. ¿Qué había en el arca de la alianza? Las tablas de la ley, que era el signo del profetismo, ¿no? La vara de Aarón, el símbolo real, ¿no?, de gobierno real, y el cáliz de oro con el maná eucarístico, sacerdocio. ¿Se cuenta? Dentro del arca de la alianza estaban los 3 signos que se habían perdido en Adán. ¿Por qué llamamos a esta mujer arca de la nueva alianza? Porque es la madre del sacerdote con mayúscula, del profeta con mayúscula, del rey con mayúscula. ¿Se os cuenta? Es decir, contemplar la palabra mujer es contraponerla con la palabra madre y ver que se identifican. Madre como Eva de los que van a vivir, madre de los que vivirán realmente. Por lo tanto, al decirnos Jesús, Dios, ahí tienes a tu madre, está diciéndonos que aprendamos a contemplar. Yo me planteo, yo soy creo que en Granito hemos publicado, creo que dos veces en Granito, cuando estaba, Ana, me acuerdo hace muchísimos años, contigo también, algún artículo sobre el árbol de Navidad, que los antiguos llamaban árbol de Pascuas. Yo no sé si la gente cuando ve un árbol de Navidad recuerda el árbol del paraíso. Cuando si rezáis el oficio divino, cada mes hay una antífona que dice: el árbol de la vida es tu cruz, oh Señor, ¿no? Los antiguos ponían un abeto y una cruz. De hecho, el San Columbano, en Luxeuil, en Francia, San Columbano, estamos en el siglo VI, siglo VII, no recuerdo ahora, siglo VI creo que es, cuando Navidad evangeliza, antes de San Bonifacio, que es el que inventa, el que difunde el tema del abeto, ¿no? San Bonifacio, el obispo evangelizador de Alemania. San Columbano, los monjes de San Columbano inventan poner a un abeto una serie de antorchas encendidas en forma de cruz. Entonces no había luces eléctricas ni velas, ¿no?, sino antorchas en forma de cruz. Es decir, para que viésemos que el árbol, todo árbol para nosotros es un árbol de vida, ¿eh? Antiguamente no había bolas, eran puramente manzanas. ¿Sabéis cómo se dice pecado en latín? Pecado. Malum. Malum. Manzana. Malum. Fíjate, la A más larga o más. La palabra malum es tanto manzana como pecado. Fijaos qué bonito es esto, ¿eh? Que a los antiguos que hablaban latín, manzana y pecado eran sinónimos. No es que Adán es una manzana, ¿no?, sino que peca. ¿Quién ha cargado con los pecados del mundo? Cristo, que lo ha llevado a la cruz y lo ha convertido en árbol de la vida. Digo esto para que nos demos cuenta que cuando ponemos un árbol en Navidad, tenemos detrás el paradigma del árbol del paraíso y el árbol de la cruz. Y siempre ahí está la presencia de María. Ahora bien, fijémonos en ella. Su presencia al pie de la cruz es expresión de su fe. María es, al pie de la cruz, la primera creyente. Contemplamos a una mujer excepcional, a la madre. De hecho, Cristo la llama así, mujer, y al discípulo le dice que es su madre. Y todos podemos decir, mirando a Cristo, lo que ella nos enseña, quién es el que está ahí. O repetir como Tomás, Señor mío y Dios mío. Nadie como ella puede decir a su Hijo, Dios mío. Es decir, el silencio de María es elocuente al pie de la cruz. María es maestra porque enseña.
María es maestra porque enseña, y enseña con el silencio, y enseña con la escucha. Os he dicho que sería interesante que después de que yo hable podáis leer tranquilamente el Stabat Mater, ¿no? Pero también os propongo que además leer ese texto precioso, mañana, pasado, dentro de un mes, podéis recordar solo, sin coger una Biblia, sino un cuaderno, y ver las 7 palabras que Cristo pronuncia en la cruz. Qué número simbólico tan bonito del septenario, ¿no? María escucha físicamente esas palabras de Cristo en la cruz, ¿eh? Las 7 palabras. O sea, María es maestra enseñándonos a escuchar. Y nosotros aprendemos escuchando y recordando. La madre es la hija del hijo y es la madre del hijo por su fe. Es decir, es la primera creyente. Madre porque lo engendró del vientre, pero mayor maternidad porque lo engendró antes en su mente. Por eso es la primera creyente. Esa es la gracia que podemos pedir hoy, en este encuentro de la UNED, a María, contemplándola al pie de la cruz, contemplando el misterio del Calvario. Pensemos como San Manuel, y pensemos cómo él ha contemplado este misterio, está en sus escritos, este misterio de la maternidad de María. El obispo del Sagrario Abandonado pertenece a toda una pléyade de santos que han contemplado con profundidad el misterio del Gólgota. Y lo hacen desde los mismos ojos de la madre hacia el hijo. El hijo nos dice, ahí tienes a tu madre, y María nos enseña como maestra a contemplar a Cristo, a contemplar el misterio de la cruz, a contemplar el Calvario. Cuando en Adviento pongáis en vuestras casas o pongáis en la parroquia un gran abeto lleno de manzanas, recordad justamente esto, ¿no? Al pie de ese árbol estaba María. No hace falta poner una imagen de María. Sabemos que detrás de ese árbol estaba la madre. He aquí a tu madre. El misterio de la Virgen Madre comenzó, sin embargo, en la Anunciación. Es decir, la maternidad no comenzó el 25 de diciembre. No sabemos qué día nació Jesús. Los orientales dicen que el 6 de enero, los occidentales que el 25 de diciembre. No sabemos qué día nació Jesús. Pero las dos fechas han dado 12 días de Navidad, ¿no? Han creado un tiempo litúrgico que se llama la Navidad, ¿no? Pero María es madre desde el momento de la concepción. Los orientales dicen que el 25 de marzo es la fiesta primordial, la Pascua por excelencia. Es decir, Navidad y Anunciación no son misterios autónomos. Ambos son Pascua. Ambos son Pascua. ¿En qué sentido digo que son Pascua? En que Dios pasa. Pascua significa tránsito. Pascua significa paso, ¿no? El paso de Dios por la historia. De ahí la importancia de subrayar en nuestro calendario, como hacía San Manuel González, el 25 de marzo. Esto nosotros lo hemos un poco orillado, ¿os dais cuenta? Fijaos que lamentablemente los días que no son de precepto, los días que no son festivos, pasan un poco desapercibidos. En nuestra espiritualidad, en la UNED, deberíamos subrayar que el 25 de marzo es el correlato necesario para entender el Calvario, ¿eh? El fiat de María en Nazaret es el mismo fiat del Calvario. El mismo. Es decir, la consecuencia de lo que pasó en Nazaret es lo que pasa sobre la roca del Calvario. Digo roca porque el Calvario la gente piensa que es un monte. El Calvario es un promontorio pequeñito, ¿eh? El Calvario no es una montaña ni una colina. El Calvario es un promontorio de una antigua cantera de piedra en tiempo de Jesús. El fiat, el hágase de la Virgen de Nazaret, ante Gabriel, anticipa y prefigura su presencia en pie ante el árbol de la cruz. Madre de Cristo en Nazaret, madre en Belén, madre en Egipto, madre en la vida pública, madre en el Calvario. Pero a partir del Calvario hay una novedad. La maternidad de María se extiende a cada uno de nosotros, la persona de Juan. Si me permitís esta exageración, ¿no? Es más madre en el Calvario, porque su maternidad nos acoge a todos. Es decir, ella da a luz a Cristo en Belén, en Jerusalén, la cruz,
da a luz también al cuerpo de Cristo, que somos místicamente cada uno de nosotros. No por elección nuestra personal, no elegimos a María como madre, sino por entrega del Hijo. Ahí tienes a tu madre. La contemplación de María no es que yo me hago muy devoto de la Virgen. No, no, tú no eres devoto de nadie. Tú recibes lo que Cristo te manda. Es que yo soy muy devoto. He visto todas las imágenes que hay puesto y veo que falta la Virgen de mi parroquia, ¿eh? Veo una desazón tremenda, ¿no? Pero bueno, paciencia. Pero, bromas aparte, nosotros no somos devotos de la Virgen. Es que no podemos no serlo. Porque hemos recibido a María como un testamento de Cristo. Fijaos que en la cruz Cristo entrega el bautismo, Cristo entrega la Eucaristía, Cristo entrega el Espíritu. Fijaos, agua del bautismo, sangre de la Eucaristía, Espíritu en su muerte y antes lo que acabamos de decir, ahí tienes a tu madre. En el Calvario nosotros nacemos de una vida nueva, no por, como digo, repito, no por elección, sino por pura entrega. Somos los hijos adoptivos del Padre por el agua y la sangre, bautismo y Eucaristía, que emanan del corazón de Cristo. Somos hijos de la Iglesia. Esa Iglesia que siempre se ha de comparar con María. Fijaos, doy un paso más en la charla, ¿eh? Lo que decimos de María, podemos decirlo de la Iglesia. Y lo que decimos de la Iglesia, podemos decirlo de María. Esto es aparentemente un poco fuerte, ¿eh? Pero es real. Lo que decimos de María, podemos decirlo de la Iglesia. Y lo que decimos de la Iglesia, podemos decirlo de María, cambiando lo que hay que cambiar. Pero están en el mismo nivel teológico. Hay ahí un interesante paralelismo que conviene o que convendría orar y profundizar. Lo que contemplamos, es decir, la entrega a nosotros, lo que contemplamos en la cruz no es simplemente a una mujer con minúscula, sino a una mujer con mayúscula. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Esa mujer es la que llaman en Oriente Theotokos, un nombre que hay que aprender de memoria. La Theotokos. Theotokos lo decimos cada día, traducido al español, pero Santa María decimos Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Madre de Dios es Theotokos. Es el misterio que recordamos cada año en la octava de Navidad. El 1 de enero lo que celebramos es que esa mujer no es una madre más, es la mujer y es la Theotokos, la Madre de Dios. Y que el engendrar de la Madre de Dios está en nuestra propia generación. Fijaos que esta palabra hermosa aparece ya en la primera oración cristiana a la Virgen. Si os preguntan, ¿cuál es la primerísima oración que los cristianos han compuesto a la Virgen María? La primerísima oración completa es una oración que se llama Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. La primerísima oración. Antes mucho que la Ave María. La Ave María, tal como la tenemos hoy, se compone en el siglo XV, siglo XVI, ¿de acuerdo? Con diferentes textos del Evangelio y con un añadido eclesial. Pero como oración primitivísima, la oración más antigua de María es Bajo tu amparo nos acogemos. Ahí aparece la expresión Theotokos, Madre de Dios. Es decir, los cristianos, al ver a esta mujer, siempre hemos dicho su identidad. Es la Madre con mayúscula, es la Madre de Dios. Y la más universal, que rezamos todos los días, la Ave María, la decimos Santa María, Madre de Dios. Ese título, más que modelo o más que marco de referencia, hace referencia a su propia identidad. Mira a tu madre. Todo el curso vamos a estar con esto. Mira a tu madre. Ella es la Madre de Dios. Y desde ambas maternidades, la de Dios y la nuestra, contemplamos una función absolutamente singular, que es su mediación. Otra palabra nueva, su mediación. Las especialísimas relaciones que existen entre Dios y María sostienen una particular mediación o intercesión de la madre hacia los hijos.
Madre e hijo son palabras que aparecen en el Calvario. Y madre e hijo tienen una relación de mediación. Por eso es normal que con corazón de hijos, a partir del misterio del Calvario, los hijos se vuelvan a la madre pidiendo su intercesión. Porque ella no es una mujer con minúscula, es la mujer con mayúscula. La mujer madre de Dios, la Theotokos. Una mediación que se entiende en la total comunión con su Hijo, que es el único mediador con mayúscula. Cristo es el mediador universal. Cristo es el sumo y eterno pontífice, sumo y eterno mediador, sumo y eterno sacerdote. Sacerdote, mediador, pontífice significa el que hace un puente, ¿no? Sacerdote significa puente sagrado, ¿no? Sacer, sacrum, puente sagrado. Ella, esa mujer que está al pie de la cruz, tiene una doble característica que nadie sabe. Es, por una parte, la única persona humana, fuera de Cristo, que ha nacido sin pecado, la única persona de todos los miles y miles de años desde la evolución que nace sin pecado, y es una mujer que está al pie de la cruz, siendo madre, pero a veces virgen, ¿eh? No me meto en esto, pero sería interesante contemplar el misterio de la virginidad de María al pie de la cruz, que sostiene la esperanza al pie de la cruz, que ella sabe que en su cuerpo Dios ha obrado, y eso mantiene la esperanza. Ella, nacida sin pecado original, es como Eva, en grado sublime, madre de los vivientes, vivientes a la vida nueva, a la vida de la gracia. Su presencia al pie de la cruz, como tan bellamente canta el himno medieval Stabat Mater Dolorosa, el que os hemos puesto en la revista este mes y que fue fuente de espiritualidad para el obispo del Sagrario Abandonado, que tantas veces rezó en latín San Manuel, también resalta su obediencia y confianza en el plan de Dios. Esta obediencia y esta confianza se convierten en un modelo, y aquí la palabra modelo. La confianza y la obediencia de María del Calvario son un modelo para nosotros. ¿Quieres acoger hoy un modelo? Mira, María, ahí tienes a tu madre. ¿Te das cuenta? Modelo. Aquí podemos contemplar a María en su triple aspecto de mujer de fe, de mujer de esperanza y de mujer de caridad. No menos podemos descubrir en ella los valores fundamentales que la tradición denomina prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Valores fundamentales, en latín se dice virtudes cardinales. Hoy la gente no entiende la palabra virtudes cardinales, pero a un joven le decís valores fundamentales si no entiende. Fijaos que sin prudencia, sin justicia, sin fortaleza y sin templanza no se puede dar un paso, humanamente hablando, ¿eh? Y hoy tenemos un mundo, una sociedad, un ámbito donde falta la prudencia. Y cuando falta la prudencia, faltan el resto de virtudes, ¿eh? Cuando falta la prudencia, que podemos traducir como sentido común, ¿eh? Mirad que María como mujer es la mujer de las virtudes teologales, mujer de fe, esperanza y caridad, mujer de valores fundamentales, prudencia, justicia, fortaleza y templanza. Es modelo para la Iglesia en el plano de las virtudes, tanto teologales como cardinales. Y esto nos hace profundizar qué significa modelo, este título de Madre de la Iglesia que da la liturgia romana en la fiesta del 1 de enero. Es decir, es un título que el 21 de noviembre del año 1964 San Pablo VI propone, al concluir la tercera sesión del Vaticano II, propone a la Virgen María, Madre de la Iglesia, como modelo para la Iglesia. San Pablo VI une esas dos ideas, madre y modelo. Y aparece, si os fijáis, si cogéis un misal, en la oración final de la Eucaristía. Somos un grupo eucarístico y hemos de valorar la Eucaristía, ¿no? Valoramos la Eucaristía desde los textos eucarísticos. La oración de poscomunión, la oración final de la Eucaristía, da a María el 1 de enero el título bellísimo de Madre de la Iglesia. Es decir,
marco de referencia, modelo para la Iglesia. San Manuel no tuvo la gracia de ver y participar en el Concilio Vaticano II. Muere antes. Sin embargo, hubiera gozado de manera sublime, como buen andaluz y católico, al ver que el documento sobre la Iglesia de este concilio, Lumen Gentium, presenta como corolario un capítulo, el 8º, dedicado a la Madre del Señor. Es muy interesante que el documento del Vaticano II sobre la Iglesia acabe con un gran capítulo dedicado a la Virgen María. Es decir, la Iglesia no ve a María como alguien fuera de sí, sino como su madre, como su modelo, como su maestra. Las intuiciones de San Manuel aparecen en este documento. Por lo tanto, este año veréis que en el plan de formación aparecen citas de este documento que se llama Lumen Gentium, que es el documento del Vaticano II sobre la Iglesia, en este magnífico capítulo 8º. El concilio, con doctrina sabrosa, muestra pues así un profundo vínculo entre María y la Iglesia. La madre y modelo es el miembro más excelente de la Iglesia. Esta idea sería retomada y ampliada por Juan Pablo II en la encíclica Redentoris Mater, que animo a todos a leer o a releer para profundizar en el misterio de la Iglesia y por tanto en nuestra propia identidad. San Juan Pablo II lo que hace es, de alguna manera, reproponer a la lectura lo que también en este curso se os va a proponer a vosotros, que volváis a bucear un documento preciosísimo que podía haber estado escrito ayer por la tarde, que es Marialis Cultus. Marialis Cultus, sobre el culto a la Virgen María. Porque en definitiva, lo que creemos de María, al contemplarla como madre, ahí tienes tu madre, lo celebramos. En la Iglesia no hay distorsión entre lo que creemos y lo que celebramos, ¿de acuerdo? Lex orandi, lex credendi. Lo que creemos, lo celebramos. ¿Qué contemplamos, pues, al pie de la cruz? En el Calvario vemos a esta mujer, la madre, y ella es la primera redimida. Otra categoría bastante olvidada hoy, pero que en la UNER teníamos que trabajar porque es una palabra que utiliza San Manuel. ¿Qué significa redención? ¿Qué entendemos por redención? Fijaos que el pontificado de Juan Pablo II tomó esta palabra como casi leitmotiv, ¿no? Comenzó con Redentor Hominis, cuando habló de María, Redentoris Mater, cuando habló de San José, Redentoris Custus, cuando habló de las misiones o de la religión, la misión del Redentor, ¿no? Redencionis missio, ¿no? ¿Qué entendemos por redención? Porque lo que se da en el Calvario es la redención. Y María aparece no como alguien externa, como si fuese una diosa o un ángel. Es la primera redimida. ¿Qué idea tan bonita? La madre, la mujer, la primera redimida. Mirar a María junto a la cruz es contemplar el misterio de la redención y su acogida. Este verano he dado un curso de historia de la Iglesia. He estado invitado en Benicassin una semana entera. Pero cuando hablamos de historia de la Iglesia siempre hablamos de papas y de concilios, ¿no es cierto, no? Y he dicho, no voy a hablar ni de ningún papa ni de ningún concilio. Voy a hablar solo de mujeres. Solo figuras femeninas. Y he hecho un PowerPoint larguísimo para 5 días. Figuras femeninas. Claro, me ha hecho trabajar durante meses, ¿eh? Yo además no escribo ordenador, todo lo hago a mano y meterme en un ordenador no es fácil para mí, ¿no? Pero la conclusión de un día fue que lo que hay que hacer es beber cerveza. ¿No queréis esto? Beber cerveza. Santa Hildegarda de Bingen dice, una bellísima mujer, Hildegarda es fuera de serie. Si no la conocéis, meteos, apuntad ahí Hildegarda con H, Hildegarda de Bingen, y metéis en internet y vais a descubrir una mujer impresionante. Hildegarda de Bingen dice que lo que hay que hacer en la vida es beber cerveza, ¿eh? Muchos humores
y lo que tenemos se nos va. Bueno, bromas aparte, porque aquel día compramos cerveza para que había 100 y pico alumnos, acabamos todo el día viendo cerveza, pero les expliqué que Hildegarda dice que el misterio de la pasión de Cristo, el misterio del Calvario, se entiende con una mujer y un cáliz en la mano. La imagen que tiene Hildegarda, ¿no? Una mujer con un cáliz en la mano que está recogiendo místicamente, es una alegoría evidentemente, la sangre del Redentor. O sea, no se ha perdido nada. Y esa mujer, que es la Iglesia, ella pinta, ella no solamente tiene sus visiones, sino que las dibuja. Esa misma mujer está debajo, en la Eucaristía, alzando ese mismo cáliz. Es decir, la mujer en el Calvario es figura de María, que ofrece cada día esa sangre de Cristo al Padre para llenarnos del Espíritu Santo. Idea trinitaria tan clave en Hildegarda de Bingen, ¿no? Bueno, pues, dentro de todo el curso de mujeres, que empecé hablando desde Geria, la española, o Santa Elena, que construye los santos lugares, hasta acabar en Edith Stein, pasando por Teresa de Jesús, o Isabel la Católica, quise presentar a esta alemana, Hildegarda de Bingen, porque me parece que ella resume perfectamente. Podríamos publicar alguna vez la imagen de Hildegarda en la revista, que es preciosa, preciosísima, es una especie como de un cómic, ¿no? Con dos, la mujer coronada con el cáliz, la mujer coronada en el altar eucarístico, ¿no? Claro, es una idea preciosa. No se ha perdido nada, no se ha perdido nada del sacrificio de Cristo. En aquella mujer todo se ha preservado, y su vida, la vida de Cristo, representada por la sangre, no ha sido derramada en vano. En María, con Juan el teólogo, el discípulo amado, vemos que el sacrificio es reconocido por la Iglesia, que lo ofrece como don único al Padre por el Espíritu. En mis apuntes recojo lo que os acabo de contar. Hildegarda de Bingen, la alemana del siglo XII, aquella que se llama la Sibila del Rin, refleja en sus visiones este misterio. En el superior la cruz y la mujer con el cáliz, y en el inferior la misma mujer, que es la Iglesia, ofreciendo al Padre la vida de Cristo, el misterio del Calvario. De ese altar, Hildegarda hace brotar el Espíritu. Es interesante porque generalmente nosotros, y quiero casi ir acabando, no sé cuánto nos queda de tiempo. Iba a decir 40 minutos, vamos ahora, así que... Sí, quiero ir acabando para que haya también posibilidad de charlar. Solemos obviar la presencia del Espíritu Santo en el Calvario, Vemos a María, vemos a Cristo, vemos el árbol, pero ¿todo eso para qué? ¿Cuál es la finalidad de mirar a la Madre, mirar al Hijo, mirar el árbol de la cruz? Volver a recibir el Espíritu Santo. Es decir, ¿me permites una palabrota? Sí. Somos neumatóforos. Neumatóforos. Neumatóforos son los que llevamos el Espíritu Santo, el neuma. Hemos recibido el neuma, espíritu, neuma, en la cruz. Neuma es esto, soplo. Neuma es aire, un aire santo. Cristo sopla sobre ellos y les dice: recibid este Espíritu Santo, recibid este soplo santo, recibid este aire santo, este hálito. Eso lo ha entregado Cristo en la cruz. María y Juan son los primeros. Pensad que para Juan, el cuarto evangelista, no hay un Pentecostés 50 días después. Para Juan, el Espíritu Santo se derrama 2 veces, en el mismo Calvario y el día de la resurrección, el Viernes Santo y el Domingo de Pascua. Juan no cuenta que hay un Pentecostés, o sea, un evento 50 días, sino dice: ojo, el Espíritu Santo se da el Viernes Santo, el Espíritu Santo se da el Domingo de Pascua. Otra charla, otra catequesis sería explicar qué diferencia hay entre una cosa y otra, ¿no? Pero al menos que oigamos que el mismo Calvario es la donación del Espíritu Santo. Ahí el Espíritu fluye, expira para la construcción de una humanidad nueva.
la mujer nueva, que es madre y que es virgen. Al pie del árbol del paraíso estaba Eva, al pie del árbol de la cruz está María. Ambas son la mujer, ambas son madres, pero solo María es modelo. Ambas son mujeres, ambas son madres, pero solo María es modelo. Y eso es lo interesante de contemplar, ahí tienes a tu madre, solo María es modelo. Y acabo como he empezado, ella es medianera. Así dice el concilio, el Lumen Gentium 54. Contemplamos aquella en que la Santa Iglesia ocupa el lugar más alto después de Cristo y el más cercano a nosotros. Por lo tanto, yo os animo a leer y a rezar después de este encuentro, a rezar el himno Stabat Mater, que hemos publicado en granito, y a desgranar sus estrofas, a tener un espíritu contemplativo para ver a la Madre, para ver a esta mujer con mayúscula, para ver a este modelo de mediación, para ver a esta maestra que nos enseña a escuchar, que nos enseña el silencio. Lo segundo sería, tal como nos va a proponer el plan de formación de este año, desgranar el capítulo octavo de la Constitución del Vaticano II, Lumen Gentium sobre la Iglesia. Sería una auténtica catequesis para obedecer a Cristo. Mira a tu madre, ahí tienes a tu madre. La Iglesia nos presenta esa catequesis. Fijaos que el concilio presenta tres partes en este capítulo. La misión de María en la historia de la salvación, las relaciones con la Iglesia, que se presenta como modelo, y el culto que recibe aquella a quien contemplamos, que como maestra nos enseña a escuchar y a estar en silencio, a estar aguantando, a estar al pie de la cruz. Y eso solo se puede hacer desde la recepción del Espíritu Santo. Esta charla de comienzo de curso, que os agradezco que hayáis escuchado y que me hayáis invitado a compartir con vosotros, nos anima a fijarnos en una mujer que es alternativa a Eva. Ella es, con mayúscula, la mujer primordial. Pero también nos invita a fijarnos en otros símbolos que nos enseñan a aprender como discípulos. En Juan todos somos discípulos, en María todos somos hijos. No puedo detenerme en esto, pero enuncio nada más. Mirar a María como modelo, como maestra, como madre, es ver algunos símbolos bíblicos que podíamos profundizar para entender. Ahí tienes, ¿quién? El arca de la alianza. Ahí tienes la escala de Jacob. Ahí tienes la puerta del cielo. Ahí tienes la casa de oro. Ahí tienes el trono de Salomón. Ahí tienes la ciudad fuerte o fortaleza inexpugnable. Ahí tienes la ciudad mística. Ahí tienes el hortus conclusus, el jardín cerrado. Ahí tienes la fuente sellada. Ahí tienes la mujer vestida del sol. Ahí tienes la mujer victoriosa ante el dragón. Ella nos enseña a contemplar como maestra un espejo donde se refleja toda la Iglesia. Yo os propondría ahora para que copiaseis dos cosas. Que pensásemos ahora dos cosas. Y un tercer corolario. Primera de las dos cosas. ¿Qué nos enseña María al pie de la cruz? ¿Qué te enseña María al pie de la cruz? ¿Qué te enseña María al pie de la cruz? Puede ser objeto de oración personal, de reflexión en un paseo por el jardín, o de una discusión de grupo, si queréis. Segundo, ¿cómo es su magisterio? Ella es maestra, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Madre como maestra, ¿no? ¿Cómo es su magisterio? ¿Cómo nos enseña? ¿Qué nos enseña y cómo nos enseña? El silencio, la abnegación, la fortaleza. Pero cuando tengas dificultades, puedes recordar esto. Ahí tienes a tu madre. Cuando tengas dificultades o problemas, un cáncer que vendrá, la muerte de un ser querido, hay que mirar el misterio de la cruz entonces, ¿eh? Cómo María enseña. Y por último, releer tranquilamente lo que San Manuel ha leído tantas veces,
el Stabat Mater Dolorosa. Este himno, él lo leía en latín, lo cantaba en latín. Aquí lo hemos puesto en una versión moderna de Jesús Guizar Villanueva, que era un presbítero, murió hace 13 años, pero tiene una versión en español bastante interesante, que puede valernos, sí, con una pequeña introducción que yo he hecho, pero que lo importante no es la introducción, sino el mismo texto litúrgico, que es el que dio fuerza a San Manuel para contemplar con este himno a María como madre, como modelo y como maestra. Muchísimas gracias.